Esto es un ciclo de charlas que realizamos. Tenemos como dos grandes grupos de temas y de charlas. Por un lado abordamos violencia de género y diversidad, y por el otro lado infancias. Y el tema de hoy que nos convoca es la lucha por la erradicación del trabajo infantil. Esto es un tema que surgió como dentro de las otras charlas, dentro de los formularios que van llenando, surge la inquietud sobre el trabajo infantil y un trabajo nunca más vigente, un encuentro nunca más vigente, quienes somos del sur, porque veo que hay de otras localidades, hay de Rosario, bueno, que también es casi centro-sur de la provincia. Saben, quienes son de la región, saben que hace poquito tuvimos un lamentable titular en los diarios regionales de un trabajador de 32 años rescatado de un campo del norte de Rufino, el sur-sur de la provincia. Este trabajador tenía 32 años y había ingresado al campo cuando tenía 12 años, en una situación de explotación, casi esclavitud. La otra vez lo hablamos con Silvina, la situación de este hombre que estaba en la esclavitud y una explotación realmente tremenda, no solamente con deficiencias alimentarias, falta de alimentación, unas situaciones insalubres de habitabilidad, desatendido, no podía salir del campo, y esto comenzó cuando tenía 12 años. En la jornada de hoy vamos a hablar de lo que representa el trabajo infantil y la lucha que se ha realizado desde distintas esferas, sobre todo desde el gobierno provincial. Bueno, Silvina de Valle trabajaba en el Ministerio de Trabajo, formó parte, psicóloga, y formó parte de los comités. Ella va a explicar bien el tema, trabajaba en los comités mixtos, y fue una de quienes participó también en todo lo que fue el proceso previo a la conformación de la mesa interjurisdiccional, donde se abordaba la trata con fines de explotación. En el caso de Lorena Huelielín, que también va a hablar. Lorena, perdón si mencioné mal tu apellido, me resulta complejo a veces. Ella es la autora de un proyecto de ley por la erradicación del trabajo infantil. En este momento está en tratamiento en la Cámara y esperemos que siga avanzando para que tenga su aprobación. Si bien hay una ley nacional que es de fondo, que prohíbe el trabajo infantil, es necesario que la provincia de Santa Fe tenga su regulación al respecto para el modo y los programas y cómo abordar para prevenir y erradicar el trabajo infantil, que muchas veces se piensa en el trabajo infantil en el marco del trabajo rural, ¿no? Del campo, y muchas veces dejamos de lado, por ejemplo, el trabajo doméstico. Encontramos muchas niñas y adolescentes, y digo, ¿por qué menciono específicamente a las mujeres? Porque suele recaer el trabajo doméstico en las mujeres, que desde niñas muchas ven interrumpida su formación porque deben cuidar a sus hermanitos o hermanitas mientras su mamá y su papá trabaja, o algún integrante de la familia que está a cargo trabaja. También el trabajo doméstico forma parte de ese trabajo infantil, y sobre todo cuando se ve coartada y sesgada la posibilidad de desarrollo de estos niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes también. Esto es un poco el marco general de la charla de hoy. Vamos luego de charlar, vamos a abrir una etapa de preguntas y comentarios que quieran hacer. Lo podemos hacer a través del chat, dado la cantidad de asistentes, para que sea mucho más práctico. Y bueno, básicamente es esto. Bienvenida, Silvina.
¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar acá. Y el otro día charlábamos sobre el caso de este trabajador de 32 años y dijimos justo, digo, pone bien trae a flote una realidad que parecía, sobre todo en el sur de la provincia, porque esto, no sé si te acordás de los niños banderilleros que eran fumigados mientras eran explotados en los campos. Digo, pasaba tal vez, tomaba más relevancia en el norte de la provincia y ahora esta lamentable noticia lo saca a flote. Así que en este marco, un poco traer lo que hablábamos previamente de cómo entraba entre explotación, esclavitud, digo, esa diferenciación que vale ahora, si nos podés aclarar. Cómo no. Buenas tardes a todos, a todas. La verdad que es un gusto, primero, bueno, saber que un viernes a esta hora hay tantas personas interesadas por esta temática, lo cual debo decir que es alentador saber que estamos dispuestos a interrogarnos y a conversar e intercambiar sobre esta temática que toma formas extremadamente dolorosas como la que comentaba recién Roxana, y agradecer profundamente este encuentro. Veo gente muy querida de lugares cercanos al Alcorta, de donde yo soy, pero también lejanos como de la provincia de Neuquén. Así que a todos y a todas un saludo afectuoso. Si no les parece mal, Roxana, propongo, y me gustaría que cualquier cosa me puedan interrumpir, me gustaría hacer una intervención que contemple la parte normativa respecto de lo que es el trabajo infantil, qué formatos están prohibidos, qué pasa con el trabajo adolescente protegido, y posteriormente hacer un paneo por lo realizado en Santa Fe y luego terminar con la diferenciación entre trabajo forzoso, trabajo esclavo, trata de personas. Si logro aproximarme a estas temáticas sería realmente sería un logro, valga la redundancia. Para ir adentrándonos ya en la temática más formal respecto de la normativa, voy a intentar compartir la pantalla y ustedes me dirán si esto, si no, Sandra, ¿me podés asistir con la presentación? Sí. Bueno, Cualquier cosa, yo lo presento. Bueno, yo no puedo desde acá, por algún motivo. Salvo que me habilites. ¿Sí? Bueno. No te escucho, Sandra, tenés desactivado el mic. Está desactivado tu micrófono, Sandra. Ya lo comparto. Bien. Bueno, lo primero que me gustaría señalar es que en nuestro país, nuestra provincia ha tomado la concepción y la definición que establece la OIT en relación a lo que es el trabajo infantil. Estamos hablando de que es una actividad o una estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizan niños y niños que puede ser en la actividad económica formal o informal, si disponemos allí, si no, sigo, bien. Realizada por niños y niñas, decía, que están por debajo de la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo, o que no han finalizado la escolaridad obligatoria o que no hayan cumplido los 18 años si se trata de trabajo peligroso. La próxima, por favor. Para desandar este camino, ¿a qué se entiende por niño o niña en nuestro país? Todos aquellos que no han cumplido, o sea, que están debajo de los 18 años. O bien,
salvo que en virtud de la ley que sea aplicable hayan alcanzado antes la mayoría de edad, que son los casos sumamente excepcionales de la, cuando no me sale la palabra, bueno, cuando se emancipan. En nuestro país, la ley 26390, la ley nacional, prohíbe que los niños de menos de 16 años trabajen. Va a haber dos excepciones en relación a esto, ahora vamos a ver cuáles son. Por otro lado, la ley provincial de protección integral de derechos también abona la idea de la prohibición del trabajo infantil, pero establece la edad de 15 a 17 años como el trabajo adolescente protegido. ¿Por qué me parece interesante resaltar esto? Porque el discurso de que es necesario que el adolescente trabaje o es preferible que trabajen a que realicen otra cosa, necesitamos echar luz y poder tener en claro en qué condiciones un adolescente entre 15 y 17 años está permitido que trabaje. Está permitido cuando se cumplen al menos 4 situaciones. Pero tenemos excepciones respecto de la edad mínima, o sea, antes de los 16 años, y esas excepciones son cuando un niño o niña de menos de 16 años trabaja en una empresa familiar o trabaja en trabajo artístico. Acá voy a comenzar a complejizar la concepción, porque el trabajo artístico, de acuerdo a las representaciones sociales, no aparece como ese trabajo que vulnera derechos. Sin embargo, es necesario reconocer que para que un niño de menos de esta edad mínima de admisión al empleo realice una tarea, como es el trabajo en circos, como es el trabajo en peñas, o el trabajo como actores, en teatros, etcétera, requiere de una autorización específica del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque allí es necesario que, entre otras cosas, se sepan cuál va a ser el guión, cuáles van a ser las condiciones, los horarios, y acá vamos a plantar el primer punto de inflexión. Nunca debe ir a contrapelo de la educación, digamos, cualquier situación en la que se autorice trabajo infantil, insisto, y dos excepciones, es en una empresa familiar o en trabajo artístico, o el trabajo adolescente protegido, nunca debe comprometer la permanencia en el sistema educativo. Si hay alguna duda, después la vamos planteando en el chat o me interrumpen, no hay problema. La siguiente, Sandra, por favor. ¿Sí? ¿La próxima? Sí. Bueno, yo tengo una dificultad acá que no la veo, pero supongo que debe estar pasando el power. Bueno, como les decía, quiero retomar y señalar el tema de las representaciones sociales porque vamos a ver que nosotros en Santa Fe, en el año 2010, realizamos el primer relevamiento cualitativo del trabajo infantil en Santa Fe. ¿Por qué voy a tomar el tema de las representaciones sociales? ¿Hay algo con el audio aquí? ¿Se escucha? Sí. Bien. Sandra, ¿podríamos avanzar con la presentación? Mientras tanto les comento, un relevamiento cualitativo, porque una de las grandes discusiones en el tema de trabajo infantil es poder cuantificar cuántos son los niños que en nuestra provincia están insertos en una actividad económica o que están comprometidas sus trayectorias educativas porque trabajan. La verdad es que debido a las representaciones sociales que tenemos del trabajo infantil, Roxana lo mencionaba antes, aparece una opacidad. Entonces pareciera que culturalmente entendemos que el trabajo infantil es el trabajo urbano de mendicidad, pero no podemos ver que el trabajo doméstico que realizan hacia el interior
de las viviendas, las niñas especialmente, no es visto como trabajo. Pero además tenemos otra cuestión y es que hay una tolerancia respecto de algún tipo de tareas, cuando por ejemplo se trata de la tarea en el ámbito rural. Me gustaría avanzar, Sandra, ¿algún problema hay con esto que para sostener en lo que estaba comentando? Nosotros tenemos una provincia sumamente diversa y todas las actividades productivas que tenemos no tienen el mismo tipo de participación infantil en estas actividades. Por ejemplo, las cosechas intensivas, voy a hablar de la horticultura, de la floricultura, el trabajo en la ladrillería, son actividades económicas que no están reguladas, son sumamente, es lo que se dice vulgarmente en negro, y que dejan la puerta abierta para que todo el grupo familiar trabaje, incluidos los niños. ¿Por qué? Porque permanece, y seguimos todavía en este siglo XXI, seguimos teniendo esta figura del pago a destajo, es una forma de pago que, al tratarse no de un pago por una jornada laboral, sino por una cantidad de cosecha realizada o de trabajo en volumen, todo el grupo familiar asiste a poder aumentar la paga. Y decimos nosotros, este es un tema que realmente merece ser discutido porque en muchísimas actividades intensivas el tema de la participación de niños y niñas tiene que ver con esto, porque se paga de acuerdo a lo que se cosecha. Bueno, quedó tildada acá la presentación, yo voy a continuar. Como les decía, en Santa Fe hicimos un relevamiento en el año 2010 con 3 tipos de actores a quienes interrogamos en relación al tema del trabajo infantil y adolescente. Los funcionarios de todos los municipios y comunas de toda la provincia, las organizaciones no gubernamentales que trabajan con niños y niñas y con grupos familiares que tienen dentro de sus, primero, que realizan actividades en las cuales hay participación de niños y que en su propia historia hay trabajo infantil. Allí nos encontramos con cosas muy sorprendentes y aprovecho la posibilidad de que hay muchas personas que son del sur de Santa Fe, muchísimos presidentes comunales de nuestra región respondían en sus pueblos, todos nos conocemos, que acá no hay trabajo infantil. Cuando poníamos a interrogar un poco más, ¿qué nos encontramos? Con que solamente se ve, se sanciona como trabajo infantil aquel que se realiza en la ciudad, en el semáforo, limpiando vidrios, vendiendo baratijas o en una estrategia de supervivencia o de mendicidad. Sin embargo, el trabajo en nuestros pueblos y en pueblos muy pequeños como en nuestra zona y en otras, tenemos situaciones que son hasta toleradas socialmente. El trabajo doméstico de niñas es uno, pero también la colaboración en la ladrillera, en las actividades forestales, en el cuidado de animales, esto ya en otra región de la provincia, es muy frecuente que los niños y las niñas colaboren con la familia. Pero esta colaboración es en desmedro de la educación, y este es el límite para todos los que venimos bregando por la erradicación del trabajo infantil, es el límite que hace lo tolerable. Digamos, cuando un niño ve comprometida su permanencia en el sistema educativo y su derecho a la educación, estamos ante una clara vulneración de sus derechos. También en el tema si uno puede mirar en perspectiva el trabajo infantil, como dice esta placa que yo estoy viendo, espero que la vean ustedes también, las niñas sufren esta doble discriminación por género. Primero porque quienes trabajan en actividades que son clandestinas o no están reglamentadas, tienen un aumento en la vulnerabilidad para ser explotadas o abusadas sexualmente. Porque además está la triple carga del trabajo doméstico, por supuesto, la asistencia a la escuela y aquellas que realizan una tarea remunerada.
Porque el trabajo siempre deja a alguien en el círculo de la pobreza. ¿Por qué? Aquel niño, aquel adolescente que no pudo completar su educación va a tener menos herramientas para ser incluido en un trabajo de calidad y por lo tanto aquí lo que tenemos es la reproducción entonces de lo que se llama el círculo de la pobreza. No sé si hasta allí voy muy rápido, ¿se entiende? ¿Sí? En este trabajo, que fue el primer relevamiento cualitativo que se hizo, que tiene unos años ya, a nosotros nos quedaron una serie de aprendizajes. Como les decía, las representaciones sociales, ¿por qué es necesario atender a qué tipo de representaciones sociales tienen los funcionarios, los trabajadores de las organizaciones no gubernamentales? Porque son quienes toman decisiones. Y si la tolerancia o la representación social que se tiene respecto del trabajo infantil lo hace ver como un valor positivo, las decisiones que se tomen en esos lugares, primero, van a tornar invisible el trabajo y segundo, poco se va a hacer en relación a esto. Otro tema que me parece central y que vale la pena poder discutir, creo que acá hay docentes, dentro de un mismo grupo familiar, las decisiones no son las mismas respecto de los hijos. Digo esto para también complejizar que no siempre es la pobreza la razón por la cual un niño está en el mercado de trabajo. Muchas veces la falta de oferta educativa en el lugar, especialmente en las zonas rurales, hacen que no sea factible que la escuela sea un lugar a donde acudir, digamos. Segundo, cuando hay dentro de un mismo grupo familiar un niño o una niña no tiene una trayectoria exitosa, va a ser más fácil que se destine para este niño el trabajo, no la continuidad de la escuela. Y aquí no hay diferencia de géneros en esas decisiones familiares. Es indiferente entre varones y mujeres, siempre aquel que tiene cierto éxito o en su desempeño escolar, la decisión dentro de la familia va a ser que permanezca, como se dice vulgarmente, este es bueno para estudiar, y aquel que tiene más dificultades, lamentablemente la decisión va a ser que quede en el mercado de trabajo. Por otro lado, esto fue lo que hizo tomar la decisión para que se creen los centros de cuidado infantil. Muchísimas actividades de cosecha artesanal, estoy hablando del norte de nuestra provincia y del centro, por ejemplo, la caña de azúcar y el algodón, una teoría, la teoría de los dedos ágiles, sostenían la idea de que poder cosechar el algodón sin dañar el fruto, digamos, lo que se recoge, lo mismo con las frutillas, hacía sostener que ese producto cosechado por niños tenía una mejor calidad para el mercado. Pero además, interrogando a las familias trabajadoras, que además son migrantes, ¿con qué nos encontrábamos? Con que el adulto te dice, yo prefiero que el niño esté en el surco porque yo lo puedo ver, que dejarlo solo en el rancho. Y ante esto, nosotros, digo nosotros quienes en aquel momento nos habíamos planteado conocer profundamente y las características del trabajo infantil en nuestra provincia para tomar una decisión, pensamos entonces que los centros de cuidado venían a resolver o a dar una respuesta a estas familias migrantes que al no tener con quién dejar al niño en el campo, en la casa, concurren todos a desarrollar una tarea. A desarrollar una labor que normalmente es de sol a sol, en condiciones climáticas totalmente adversas. Este fue el origen entonces de los centros de cuidado infantil que respondían a esta necesidad. Así fue, a partir del año 2010 se crearon 2 centros de cuidado infantil en la zona rural de Coronda, destinado a aquellos niños menores que quedaban al cuidado de sus hermanos o que acompañaban al adulto a la cosecha y que podían tener los padres entonces la posibilidad de que queden en un lugar
como corresponde, resguardados, cuidados, bien alimentados, abrigados, los papás en condiciones de trabajar y de producir como corresponde. Los accidentes que se han producido en el ámbito rural con la presencia de niños, no necesariamente trabajando, pero sí en situación de trabajo, se llama situación de trabajo aquel niño, por ejemplo, que en el horno de ladrillos participa acarreando los ladrillos o acomodando o juntando lo que luego va a servir para hacer el ladrillo, pero que está en riesgo porque las cosas los objetos que están en ese ámbito son de riesgo. Entonces, lamentablemente, ha habido cantidades de accidentes con tractores, bueno, de todo tipo, que tienen que ver no necesariamente con trabajo infantil, pero sí por estar en situación de trabajo. ¿Me dicen si voy bien hasta allí? ¿Me hacen así? ¿Sí? Perfecto. Súper, le estamos escuchando. Perfecto, Sil. Bueno, como les decía al principio, tenemos una normativa provincial que se digamos, refrenda una ley nacional y por supuesto los convenios internacionales de la OIT, que prohíbe el trabajo infantil desde antes de los 16 años, que protege el trabajo adolescente entre los 16 y los 18 años. También tenemos una normativa, creo que vale la pena que podamos conocer y poder interrogar un poco. El trabajo forzoso, que es una de las peores formas del trabajo infantil, esto viene, por supuesto que estamos hablando de, yo tenía por allí el concepto, Sandra, si lo encontramos bien y si no, lo comentamos así. Es toda aquella actividad que se realiza por la fuerza, bajo engaño, donde nunca la paga es acorde a lo que corresponde, porque siempre lo que se establece es una situación de deuda. La deuda por el alimento, la deuda por el techo, la deuda por un traslado. En este caso lamentable, y no es el primero, la situación que se comentaba recién, estamos ante una situación en la que un adulto que era el papá de este joven que terminó siendo rescatado, fallece sin atención médica y que este niño, que después es un adulto, no fue a la escuela porque él en una de sus notas periodísticas que hemos visto por allí, señala no saber leer ni escribir, firmó consentimientos y una relación laboral que francamente no estaba al tanto de lo que estaba haciendo. Entonces me parecía importante compartir esta atroz violación a todos los tipos a todos los derechos humanos, que es el trabajo forzoso. Me gustaría compartir unos tips para saber cuándo tenemos que prestar atención para saber si estamos ante una situación de trabajo esclavo o trabajo forzoso. Una de las cuestiones a tener en cuenta es la jornada laboral cuando supera lo que establece la ley de contrato de trabajo. Aquí creo que está presente Cristian Tobaldo, que me va a poder ayudar después. Cuando las condiciones de habitabilidad no están garantizadas, como es el techo, las condiciones de acceso al agua y a la sanidad. Cuando la paga, muy bien, cuando te quitan el DNI o el pasaporte o los papeles, esto es muy frecuente porque es una manera de amedrentar a alguien para que pueda, digamos, para que no pueda pensar en irse, en escaparse o en pedir ayuda. Cuando no te dejan salir del lugar de trabajo, esta situación también estaba presente en este caso que conocimos recientemente. Ahora bien, ¿por qué vamos a diferenciar el trabajo esclavo de la trata de personas? Pido por favor que si esto no se entiende, nos quedamos antes, Sandra, después lo podamos conversar.
La trata de personas implica 5 momentos, o digamos, este delito está presente cuando se dan 5 pasos, 5 momentos. Y uno que es la captación, digamos, una oferta laboral sospechosa, cuando hay una acogida, digamos, cuando otro puede ser el que te va a buscar, cuando hay un engaño respecto de lo que vas a realizar y no se parece a lo que después efectivamente haces, cuando efectivamente la explotación se puede dar, explotación sexual, explotación laboral, matrimonio forzado, por la venta de tejidos y órganos, y por la pornografía infantil. La trata es un delito federal, es un delito de lo que se llama, que forma parte del crimen transnacional organizado. Cuando hay trata, siempre hay trabajo esclavo. Ahora, no siempre hay trabajo forzoso, trabajo esclavo, hay un delito de trata. Porque para que se configure el delito de trata tienen que estar todos estos pasos que mencionaba antes. Ahora, siempre que hay trata de personas, hay trabajo esclavo. No sé si algo no queda claro, después lo charlamos. Pero sí me interesa muchísimo, más en este momento, dejar en claro que ante la vulnerabilidad y la situación de crisis, siempre, mejor dicho, son los momentos en los que más hay que prestar atención a las ofertas de trabajo, a las ofertas de trabajo que son tentadoras, de trabajos que no se hacen en la región y que implican un traslado. El día de ayer también se publica el rescate de una joven que fue explotada sexualmente a través de una relación, de un noviazgo que establece por internet, que termina su traslado a Río Gallegos y quien la esperaba, en lugar de ser la pareja que esperaba conocer, terminó siendo su explotador y fue rescatada en el día de ayer de la ciudad de Rosario. Y digo prestar atención porque las situaciones de vulnerabilidad no siempre tienen que ver con la pobreza, son, aunque muchas veces sí, pero digo, no siempre, son, digamos, como momentos muy críticos para alguien que puede quedar presa de una oferta tentadora de trabajo, etc. Así que la idea era poder tirar estos tips y reconocer cuándo estamos ante una situación de trabajo forzoso o esclavo, si te pagan muy poco o te obligan a trabajar sin descanso, cuando siempre estás en deuda, cuando te quitan el DNI, cuando no te dejan salir y cuando trabajás y vivís y trabajás en el mismo lugar. Dicho esto, rápidamente pasamos a los mitos que hay en relación al trabajo infantil. Es muy común, muy frecuente escuchar que la valoración respecto del trabajo en los niños y niñas sea positivo, porque se contrapone a la idea de que si no trabajan pueden robar o se pueden drogar. Si aprende trabajando de niño va a estar mejor preparado como adulto, el trabajo dignifica al hombre. Las niñas que realizan tareas en el hogar están colaborando y no están trabajando. Los niños tienen mejores condiciones para realizar ciertos trabajos, y me refería, por ejemplo, a esta teoría de los dedos ágiles que mencionaba en relación a la cosecha. Como verán, cualquiera de estos enunciados esconden siempre que un niño pierde su infancia cada vez sostenemos que esto es lo mejor que puede hacer. Pierde el derecho a jugar, constitutivo de la subjetividad, como pocas cosas, pierde el derecho a la escolaridad, que es un derecho que debemos garantizar desde los 4 hasta la escuela, el nivel medio, que es un derecho de nuestros niños y niñas. Por lo tanto, son mitos que hay que desterrar, y si nosotros nos interrogamos respecto de relatos familiares, y vuelvo a la idea de las representaciones sociales, es muy frecuente escuchar nuestros abuelos, pero si yo trabajaba de niño y mirá que estoy. También es verdad que las representaciones sociales, que son este conjunto de valores que nos hacen entender y explicar y darnos explicaciones de la realidad,
no son inmutables, que no son para siempre. El concepto de infancia también se modificó a lo largo de los años, por suerte, y hoy ya no tenemos el sujeto a tutelar, sino que tenemos un sujeto de derechos, por ejemplo. Entonces, me parece importante que estemos dispuestos a interrogarnos que detrás de estos mitos hay falsas dicotomías. La próxima, Sandra. Bueno, como un repaso muy rapidito, tenemos un marco normativo, como les decía, nuestro país adhiere a los convenios internacionales de la OIT, que ya en 1919, a 100 años, establecía como uno de sus principios universales la erradicación del trabajo infantil. Ahí tenemos dos convenios, el de la edad mínima de admisión al empleo y del de peores formas de trabajo. Nuestra Constitución, la Convención de los Derechos del Niño, la Ley de 26061, que es la de protección integral, la Ley de la 26390, y desde el año 2013, esto también es importante, la explotación del trabajo infantil es sancionado penalmente. Es muy reciente, pensemos que para una ley, digamos, el año 2013 es ayer o casi, por lo tanto, estemos atentos porque esto también es un trabajo para realizar hacia el interior de la justicia y con nuestros fiscales, porque no muchas veces se avanza en la denuncia y en la sanción penal de esta explotación del trabajo de niños y niñas. Dejo aquí, espero haber sido clara, por favor, y estoy dispuesta a ver si hay alguna duda. No, por favor, clarísima, Sil, recién estaba recordando, digo, también para tenerlo en contexto, que la Argentina adhirió a los Objetivos de Desarrollo, la Agenda la 2030, digo, y uno de los temas que toca justamente es la erradicación mundial del trabajo infantil. Suscribimos esos convenios en la provincia de Santa Fe, trabajó muchísimo en ese sentido, y hoy digo nuevamente, cuando uno repasa toda la exposición que fue clarísima, hay un montón de situaciones que aparecen en donde vos bien lo definías, dan opacidad a esta cuestión de cuándo es trabajo infantil, cuándo no, qué pasa con el trabajo doméstico. Vos hablabas de cuando el trabajo no se, digamos, sería permitido siempre y cuando el trabajo adolescente sea en una empresa familiar o o realizar trabajos artísticos. Muchas veces se cruza, uno piensa, yo porque conozco la gente del circo y la vida del circo, digo el circo, por ejemplo, con que son empresas familiares, también aparece ahí como dando en una nebulosa que muchas veces no se reconoce. Digo, ya aparecen muchísimos comentarios. Si les parece, vamos a tomar, que me interesaría trabajar también la propuesta de Lorena Huelieldín, que es diputada provincial. Trabajamos juntas en la Cámara, y ella hizo una propuesta de ley de erradicación del trabajo infantil que estuvimos trabajando. No sé si Lore, ¿estás por ahí? Me parece que se cayó de la... Sí. No, acá estoy. Acá estoy. Ahí no sé Bienvenida. Gracias, bueno, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer a Roxana por haberme invitado a sumarme a este ciclo de charlas. La verdad que es un placer para mí estar hoy acompañándolos. También es un placer poder contarles este proyecto y haber escuchado a Silvina. La verdad que bueno, tiene muy en claro los conceptos y lo explicó muy bien. Felicitarla por su exposición, dio mucha claridad al tema. Y bueno, agradecerles a todos por estar acá para charlar un poco acerca de la niñez, de los derechos vulnerados y también el trabajo infantil.
Había un videíto que no sé si lo podemos pasar y después arranco. Voy. Dale. Mientras se habilita el video, Sandra, les cuento, es la responsable de toda esta logística, Ay, no. la que les manda junto con Jessy el mail, que les responde a las inquietudes, que están en contacto, bueno, en este caso con Silvina y con Lorena, así que vale la aclaración, Sandra y Jessy, que están conectadas. Gracias por hacer posible esto también. No, está bien. Julieta ahora va a pasar el videíto porque no podía descargarlo yo, así que bueno, mi disculpa por el power, pero yo lo podía ver perfecto desde mi compu. Ese era el problema. Yo lo veía y ustedes no. Así que bueno, lo dejo a Julieta que lo pase. ¿Sabías que las tareas del hogar y el... Yo quiero No se ve aprovechar el video. para agradecer. Perdón, porque no se ve el video. Digo esto nada más para que Juli lo vaya chequeando. No se ve, se escucha el audio, pero no se ve el video. El trabajo no es cosa de chicos. ¿Sabías que las tareas del hogar... No se ve, Juli. No se ve el video. Voy. A ver, Bien. disculpen. No, por favor, Silvina, si querés agradecer que te interrumpí, pero era para decir que no se veía el video. Gracias, Lore. Sí, quería agradecer a quienes, bueno, generosamente acompañaron, están acompañando y a quienes, bueno, agradecen también, así que saludarlos a todos y a cada una y bueno, muy contenta. Infantil. En la mayoría de los casos, estas situaciones se agravan cuando las familias viven en situación de pobreza. El adulto debe salir a trabajar y los niños Se escucha mal, no sé si soy yo o adolescentes. No es cosa de chicos. ¿Sabías? Si les parece arrancar, veo de otra manera. Dale. Se veía, yo ahí veía, pero se escuchaba mal. Bueno, arranco si quieren y después cuando podamos lo pasamos al final, total, no hay problema. ¿Me escuchan bien ahí? Bueno, mi participación en esta actividad tiene que ver o está relacionado, como decía Roxana, a un proyecto de ley que presentamos allá por febrero, marzo, cuando todavía las reuniones no eran a través de las cámaras o los celulares, cuando nos podíamos ver cara a cara. Bueno, ahora la nueva normalidad nos indica que tenemos que realizarla de esta manera y bueno, también ver siempre el lado positivo de que nos permite encontrarnos más seguidos y poder tener esta posibilidad que yo siendo del departamento San Martín, que esté a varios kilómetros de distancia de todos ustedes, pueda estar acompañándolos en esta charla. Este proyecto, bueno, que presentamos en febrero-marzo, ingresó a la Cámara de Diputados, fue aprobado en la Comisión de Promoción Comunitaria, con dictamen en la Comisión de Promoción Comunitaria. Actualmente se encuentra en la Comisión de Presupuesto, esperamos que pronto pueda tener la media sanción en la Cámara de Diputados. Y me parece también importante comentarles que cuando planteamos esta iniciativa y este proyecto, compartimos y tuvimos una reunión con distintas instituciones o referentes, gremios que están vinculados a este tema, estuvieron presentes, bueno, Silvina estuvo presente como ex coordinadora de la COPRETI, estuvieron presentes también representantes de la CGT, de UATRE, de UOLRA, referentes de los centros de cuidados infantiles de toda la provincia, representantes de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescentes, y también estuvieron presentes representantes de la Organización Internacional del Trabajo. Eso nos permitió enriquecer mucho más el proyecto, siempre que se consulta y que se comparte con
con los que conocen y con los que participan en estos temas, siempre el proyecto es mucho más productivo y mucho más rico, y eso, bueno, esas incorporaciones las tuvimos en cuenta para plantear y para modificar este proyecto. El objetivo primordial del proyecto de ley tiene que ver con establecer acciones y políticas públicas concretas para prevenir y erradicar el trabajo infantil en toda nuestra provincia de Santa Fe. Según una encuesta del Ministerio de Trabajo de la Nación, en Argentina más de 700.000 niños, niñas y adolescentes realizan al menos una actividad considerada productiva y es considerada trabajo infantil. El trabajo infantil, como explicaba Silvina antes, está prohibido por la ley nacional, por la ley 26.390, y en nuestra provincia también está prohibido por la ley de promoción y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes del año 2009. Aún existe una gran tarea pendiente. El trabajo infantil en el ámbito rural es uno de los más invisibilizados, pero no solamente en el ámbito rural, sino también en las tareas del hogar y cuando los niños quedan a cargo de los niños mayores, a cargo de sus hermanos menores, las tareas del hogar y el cuidado de los hermanos. A esto, por supuesto que siempre lo aclaramos, importante aclarar, porque no nos estamos refiriendo a la situación de que todos los que estamos acá, que somos padres, en algún momento hicimos de dejar un rato a los hermanitos mayores al cuidado de los menores, sino nos estamos refiriendo a las situaciones en que cuando los hermanos mayores deben dejar o tienen que dejar la escuela para hacerse cargo del cuidado de sus hermanitos menores. Esta situación se agrava aún más por las condiciones de vulnerabilidad que viven estos niños y estas familias, que en su mayoría se encuentran en condiciones de pobreza estructural, como ser carencia de agua potable, condiciones habitacionales precarias, trabajo informal, desocupación, violencia, repitencia, entre otros problemas. La situación de extrema vulnerabilidad de los trabajadores rurales temporarios, que en su mayoría, para no decir casi todos, son no registrados, en el sector de la frutihortícola en general, pero también en el cultivo, en el ciclo de cultivo, en forma predominante en la zona del cultivo de la caña de azúcar, las distintas formas de cultivo en la siembra, en la cosecha, en el transporte, caracterizado, como también decía Silvia, por el pago a destajo, favorece, entre otros factores, el trabajo de que toda la familia del peón rural se traslade a la zona rural para acompañar a la familia del peón rural, y de esta manera termina toda la familia trabajando en el campo. De esta manera provoca una mayor incidencia del trabajo infantil, lo que conlleva la interrupción de la escolaridad de estos niños y niñas, al deterioro del desarrollo psicofísico de estos niños, y también, bueno, la exposición de su salud y, por supuesto, en muchos casos también corriendo riesgo su vida. Ante esta problemática, en el año 2011, en nuestra provincia, se pone en funcionamiento lo que todos conocemos como Centro de Cuidados Infantil, destinados a prevenir el trabajo infantil doméstico y las peores formas de trabajo adolescente, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano. En estos lugares se brinda asistencia integral a niños y niñas de 0 a 4 años y también a niños escolares con trayectorias discontinuas, ya sea repitencia o abandono escolar. La apertura de estos centros de cuidados infantiles ha permitido a los padres cumplir sus jornadas de trabajo con la tranquilidad de que dejan a sus hijos en lugares seguros, con los cuidados adecuados, en donde se le garantiza la educación, donde se le garantiza la alimentación, la formación y la estimulación acorde a su edad. La apertura y el funcionamiento de estos centros de cuidados infantiles, los rurales estaban directamente vinculados y el periodo de tiempo que estaban abiertos era durante la cosecha, dependía del horario de apertura y cierre, tenía que ver con los horarios y el tiempo de que estaba la cosecha, y en el ámbito urbano estaban destinados a contener a hijos de familias que ya sean trabajadores de casas particulares o trabajadores que realizan recolección de desechos domiciliarios, y en estos casos sí permanecían abiertos todo el año. Cada uno de estos centros de cuidados infantiles que funcionaban en la provincia hasta el año pasado
fueron dotando con equipos integrados por docentes, trabajadores sociales, y llegaron a funcionar hasta 37. La mayoría funcionaba en zonas rurales o en pequeñas localidades relacionadas a una producción en particular, por ejemplo, en Coronda, la producción de frutilla, en Santa Rosa de Calchines y en Callastá a la producción de zanahoria, en San Martín de las Escobas al trabajo en casas particulares y a los tambos. Y la cantidad de niños y niñas que participaron y que formaron parte de estos centros de cuidados infantiles fueron más de 1.400 en toda la provincia. En el proyecto de ley que presentamos y que está en tratamiento en la Cámara de Diputados, creamos por ley el programa de centro de cuidados infantiles, para que sea una política pública, para que se siga garantizando este tipo de políticas, para que no dependa de un cambio de gobierno, que puedan dejar de implementar estas políticas públicas inclusivas y que se garanticen el derecho a la educación y al desarrollo integral de todos estos niños. Proponemos esta creación como un eje articulador para erradicar el trabajo infantil y proponemos que en estos espacios se puedan contener a niños y niñas de 0 a 6 años y niños con trayectorias escolares discontinuas. Proponemos también que el programa de centro de cuidados infantiles brinde asistencia técnica y asesoramiento a todos los centros de cuidados infantiles en cuanto al diseño y a la implementación de estrategias que mejoren las condiciones de cuidado, que realicen un monitoreo de estos centros de cuidado, que brinden asistencia financiera para que, bueno, por supuesto estos centros de cuidados tengan todas las condiciones necesarias para garantizar los derechos de estos niños y niñas que asisten a los centros de cuidados infantiles. Por otro lado, el proyecto de ley también propone la creación por ley de la COPRETI, de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, como órgano encargado de elaborar y de proponer y ejecutar políticas públicas destinadas a la erradicación del trabajo infantil. Hoy está establecida por decreto, siempre estuvo establecida por decreto. Nosotros creemos la importancia de poder establecerlo por ley para darle un rango de mayor institucionalidad a este espacio. El proyecto de ley propone que la COPRETI esté conformada por organismos del Estado provincial, municipal, por gremios, por cámaras empresarias, por organizaciones no gubernamentales que trabajan la problemática del trabajo infantil. Y dentro de las funciones, que también lo ponemos en el proyecto, dentro de las funciones de la COPRETI está fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno, entre el sector privado, las universidades y la sociedad civil, para diseñar estrategias orientadas a la prevención y erradicación del trabajo infantil, para generar instancias de capacitación a inspectores laborales, a equipos de salud, a docentes, a directores de escuelas, coordinar el programa de los centros de cuidados infantiles, elaborar un plan provincial de centro de cuidados infantiles y monitorear el cumplimiento de sus metas y objetivos. Nos parece fundamental poder retomar la experiencia de los últimos años de Santa Fe, en nuestra provincia, que muchas veces parecen muchos temas que en diciembre volvieron a foja cero, para que del Estado se pueda implementar programas y acciones concretas, políticas públicas que incluso fueron consideradas un ejemplo a nivel país y a nivel internacional por la Organización Internacional del Trabajo. Como indica la OIT, los niños deben trabajar en sus sueños y no en el campo ni en ningún otro ámbito. Para tener buenos trabajos de grandes hay que tener buenas infancias de chicos, por eso nos parece muy importante poder cuidarlos de las primeras infancias. Ojalá que pronto podamos contarles la buena noticia de que este proyecto se convirtió en ley para garantizar políticas públicas concretas para la prevención y erradicación del trabajo infantil en toda nuestra provincia. Bueno, creo que fue más o menos un resumen general del proyecto. Seguramente ustedes podrán hacer aportes o sugerencias que serán recibidas. Y bueno, y ojalá que estemos pronto contando esta buena noticia de que tenga la media sanción y pronto se convierta en ley. Muchísimas gracias, Lore. Ahí lamentablemente me caí en un momento, así que si Sandro, Jessy, que están por ahí, pueden ir viendo los comentarios. Recuerdo uno de los primeros que leí que decía que es habitual, y hay muchas docentes y muchos docentes en la charla de hoy, por lo general, a veces cuando una docente pregunta por qué está faltando tanto una niña o un niño, lo que les dicen
que se quedó en casa cuidando a los hermanitos. Digo, esto, mi pregunta tiene que ver, atada con esto, es ¿cuándo se considera el trabajo doméstico, más allá de que interrumpa la educación o no, digamos, cuando interrumpe la educación ya cumple, digamos, uno de esos aspectos que vos decías de trabajo infantil, sí, pero ¿qué es, cuándo se considera trabajo doméstico? En cantidad de horas, por ejemplo. No sé cómo evalúan esa situación. De acuerdo a la definición de trabajo infantil, no sé si se escucha, sí. Para responder a esto, creo que lo que situaba al principio de que esa tarea colaborativa en la casa cuando afecta a la continuidad escolar, estamos ante una luz amarilla donde docentes, y ahora voy a agregar a otro actor también importante, que somos, digamos, los trabajadores de la salud, hay muchísimas situaciones que llegan a pediatría o a los centros de salud, determinadas patologías que deben ser tenidas en cuenta como indicadores de trabajo infantil. En relación a lo que planteaba Roxana, creo que el docente y las preguntas que se planteaban en el chat son francamente los primeros que se anotician de que algo allí está pasando. Si un niño llega con sueño, si se duerme durante la clase, si no puede sostener la escolaridad o el ausentismo es llamativo, allí estamos ante una situación que es necesario de manera integral. Por eso celebro lo que plantea el proyecto de Lorena, celebro que esto pueda transformarse en una política pública por ley, que se sostenga en el tiempo, porque es la única manera. De hecho, este proyecto contempla la capacitación a actores que son fundamentales, tanto los trabajadores de la educación, insisto, los trabajadores de la salud suelen tener información en relación a padecimientos físicos o psíquicos que nos dan la pauta de que acá algo con este niño o esta niña, este niñe, como nos invitan acá muy bien a mencionar, algo está pasando. Son los dos actores del Estado que son la educación y la salud, quienes primero pueden tomar conocimiento de una situación así y no llegar tarde, como lamentablemente el Estado no pudo estar a tiempo con esta persona rescatada a sus 32 años de la situación de humillación y vulneración extrema con la que hablábamos al principio. Bien, Roxy, perdón, sí, quería, el video, si quieren lo pasamos, creo que se resolvió. Dale. Sí, perfecto. Dale Juli nomás. Eve, intentá vos. La conectividad trae estos contratiempos, tiene lo bueno y lo malo. Estos contratiempos, pero esta posibilidad también de que hayan del norte al sur de la provincia. ¿Sabías que las tareas del hogar y el cuidado de los hermanos menores son formas de trabajo infantil? No se ve. Bueno, no, después de última lo compartimos. Ahí está. Después lo pasamos a través del grupo, los grupos y el contacto que tenemos con cada uno. Vamos a seguir con lo que dice, bueno, muy buena la capacitación, clara y concreta, excelentes explicaciones. En el caso que se detecte como docente, trabajo infantil o trabajo adolescente, ¿a dónde se acude y cómo se procede? Una de las formas o uno de los lugares
los cuales recurrir, dado que es una infracción a la normativa laboral, es al 0800 del Ministerio de Trabajo. Es 0800 555 3846. Después, si les parece, la normativa y lo expuesto y este tipo de datos lo podemos compartir. Pero también el primer nivel de atención, de protección integral de derechos, que en cada localidad debiera haber, es un lugar donde se pueden denunciar estas situaciones. Perfecto. Entonces, 0800 555 3846. Ese es el número, Sil. Ese es el 0800 del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Perfecto. Porque esto dispara una inspección. Ahora bien, ¿qué sucede si estamos ante una situación que es la de trabajo infantil doméstico, que tiene una particularidad de tratarse del ámbito privado, intrafamiliar, o los casos de trabajadoras domésticas en lugares de terceros, digamos que también fue muy frecuente? Pensemos que en nuestro país las migraciones internas, una de las actividades que especialmente las niñas realizaban, eran estar en cama adentro en lugares de familias en la ciudad. Y la particularidad es que la inspección laboral allí tiene sus dificultades. Sin embargo, creo que tener en cuenta este 0800, el tema de el primer nivel de atención de protección integral de derechos, son los dos lugares donde recurrir si estamos ante una situación de estas características. Bien. Gisela Brioso dice, la situación actual en el marco de la crisis económica nos mostró que muchos de nuestros alumnos y alumnas en el nivel secundario están trabajando con los padres u otros empleadores. Lamentablemente es así, y digo, en la virtualidad hay docentes aquí alejados a los adolescentes de la escuela, a los y a las adolescentes de la escuela. Pasa eso, que muchos y muchas se dedican a trabajar, y esta imposibilidad ahí me parece que Eve está pudiendo conectar el video. Mientras tanto, hasta que arranque el video, no sé si lo tienen en imagen, si lo ven. No. Veo a Nelly y yo. Ahí está, no. Bueno, no importa, seguimos. En el caso del Centro de Cuidado Infantil de Tostado fue el primero, porque las y les lo llevaban al Instituto del Profesorado, en un lugar que no se respetaban sus derechos y necesidades básicas. Esto comentaba un poco la situación. Bueno, acá hay un mensaje para Sandra acerca de la conectividad y del WhatsApp. En mi caso, Gabriela dice, hemos hecho talleres de prevención con compañeros del Ministerio de Trabajo de la Nación. Más de 700.000 niños, niñas y adolescentes de nuestro país realizan al menos una actividad productiva considerada trabajo. No quiere ser compartido. Una ley que los protege, se necesitan acciones concretas por parte del Estado para permitir. No, el destino es que no se lo queremos pasar. Después lo compartimos. Eve, ¿vos estás transmitiendo? Para cortar el sonido. La erradicación del trabajo infantil. Si la podemos enviar. El trabajo no es cosa de chicos. ¿Sabías que las tareas del hogar, el cuidado de los... No se ve, Julio, no importa. En la mayoría de los... No sé por qué. Bueno, en mi caso, dice Gabriela, hemos hecho talleres de prevención con compañeros del instituto, vínculos en colegio, y estos casos son miles. Es en el ámbito educativo en donde parece más destacarse o presentarse o detectarse estas situaciones. Por correo vamos a enviar la información. Muy importante, muy interesante el proyecto. Realmente el proyecto trata no solamente la creación de las COPRET, y bueno, como explicaba Lorena, sino también profundizar y también normar y organizar los centros de cuidado infantil, que es muy importante, y esto cabe la aclaración, me gustaría que también Lorena
No, hoy la conexión no, hoy no es nuestro día. Sí. No sé qué iba a decir Roxana. Con respecto a lo de los centros de cuidados infantiles. Sí. A ver, estamos. No sé si se me fue. ¿Me escuchan? Yo no sé si yo perdí la conexión. Sí, se te escucha bien. Sí, se escucha. Ah, y Roxana cayó. Sí, sí. Posiblemente si todos apagamos las pantallas, el video se pueda pasar. Ahí creo, Juli, que podés pasarlo, fíjate, está como medio tildado, pero probá porque me parece que se está pudiendo ver tu pantalla. Yo veo la pantalla de Juli, lo que no veo es el video, como que veo todo negro. No se quiere dejar ver. No. No hay caso. Lo enviamos por email y por WhatsApp a los emails y a los celulares con que ustedes se inscribieron, todo eso se lo vamos a mandar. Así que lo pueden ver después tranquilo en sus casas. Mil disculpas, pero... No, por favor, son cuestiones que pasa con la tecnología. No sé, a mí se me fue cada vez que me caigo, lamentablemente, porque tengo pésima conectividad, pierdo las preguntas. No sé si ustedes pueden o pudieron ver las preguntas como para retomarlas y los aportes. Que es el repetir el 0800, que por ahí muchos me escribieron al teléfono. 0800 335 3846, como decía Sil, eso es el 0800 del Ministerio de Trabajo, pero hay un primer nivel de atención. En el caso de Venado Tuerto también se puede recurrir a la Delegación de Niñez y a la Municipalidad de Venado Tuerto, y cada uno también en sus localidades hay en mayor o menor medida algún área al que puedan recurrir. Muchas veces pasa como en el tema de violencias, que no saben a dónde recurrir. Además de los 0800, también los primeros niveles de intervención se han hecho durante estos últimos 10, 12 años capacitación al respecto para abordar todas estas problemáticas y todas estas situaciones que vemos. Ahí Sandra también lo escribió, yo creo que lo escribí bien, sí. No sé si hay alguna... Disculpa, Ro. Susana Pérez pregunta si le podemos facilitar el proyecto de Lorena para que ella pueda dar un acompañamiento en el consejo. Sí, también cabe aclarar, buscan diputados Santa Fe, allí pueden ingresar, es una página abierta, ponen en este caso Lorena Ulieldín, que es la diputada autora, o en el contenido de la búsqueda ponen trabajo infantil, erradicación del trabajo infantil, y va a aparecer no solamente el proyecto, sino también después las correcciones y las modificaciones que van teniendo a través de las distintas comisiones. Como para pedir, es importante para nosotras, Lorena sabe lo que ha costado darle tratamiento, porque aunque parezca mentira, hay mucha resistencia, sobre todo por algunos gremios. La aprobación de ese, bueno, Silvina también estuvo también colaborando muchísimo, nos costó muchísimo darle despacho dentro de lo que es la Comisión de Promoción Comunitaria al proyecto de erradicación del trabajo infantil, así que ahí lo pueden encontrar.
y si no, Lore, tu página o tu correo electrónico, si querés como para que te ubiquen y te contacten. Dale, ahí lo paso al chat, el correo electrónico, así se los paso. Bien, mientras tanto aprovecho ya brevemente, antes de despedirnos, para invitarlos a la próxima charla. Nosotros el próximo viernes estamos bastante intensas de actividad, con las actividades. Vamos a realizar el 5º encuentro ya de género y vamos a abordar violencia obstétrica y ginecológica. Van a estar con nosotros Sol Ferreira, que es una Instagramer, una influencer, conocida mucho como Sol Despeinada. Ella es médica, comunicadora en salud y justamente habla del maltrato de los cuerpos y la habilitación formal para hacerlo, la violencia ginecológica. Laura Mondino, ella es concejala de Santa Fe y va también a abordar el tema de violencia obstétrica y COVID. Presentó un proyecto de ordenanza en Santa Fe abordando el problema, la problemática, y a Yelén Coca, ella es médica y comunicadora en salud y va a hablar de violencia obstétrica y puerperio. Así que las invitamos, ya vamos a difundir los banners para la próxima charla, así que esperamos vernos la próxima vez. Nos queda pendiente en las inscripciones todas las inquietudes que nos han dejado como para ir generando estos espacios de encuentro y formación. Así que muchísimas gracias a todos, a todos. Silvi, muchísimas gracias. Lore, las palabras de despedida por parte de ustedes. Gracias a vos. No puede compartir. Bueno, la verdad que muchísimos Perdón, saludos. estaba intentando, dice que uno le cuesta entender que no puede a veces algo. Voy a hacer el último intento, si lo podemos pasar. Antes no aseguro. de despedirnos, a ver, no presente aseguro. pantalla. Preguntaban hace un rato si esto podía encontrarse en páginas, rosanavelati.com.ar, ahí pueden vincular y encontrar. Nosotros tenemos también un canal de YouTube en donde están cada una de las charlas, los primeros encuentros, por ahí veo a Nelly que participó, estaba Dora y Cucha también. Los primeros encuentros que hicimos de género fueron presenciales porque empezaron el año pasado y no tenemos publicación, cuando nos podíamos, como decía Lorena, estar cerca, y ahí Julieta pone tu página, Lore, como para ver, ahí tienen para ver el video. Así que muchísimas gracias y nos encontramos dentro de poco en la próxima charla. Desde ya los invito a la de la semana próxima para abordar violencia obstétrica y ginecológica. Gracias, Rosana, gracias a todos. No lo logré, no sé qué hice, no logré. Pero bueno, pues ahí. Gracias a todos, un abrazo grande. Chao, gracias por acompañar.